Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? Esto es Animales Sueltos, el programa de Alejandro Fantino. Hoy sin Ale, pero con todo el equipo y con todos los invitados. Así que ponemos primera y arrancamos en un día muy particular, 25 de mayo. Pero un 25 de mayo que vamos a ir desmenuzando y analizando porque tuvo mucho y dejó mucho. Mariel, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, Lucas, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Dani, ¿cómo anda el profe? ¿Bien? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Muy bien, y los invitados hoy, amigos de la casa, Gustavo Marangoni, gracias por venir. Gracias Héctor por García, gracias también por venir. Claudio, Chucho, ¿cómo andamos? Gracias, bueno, y un amigo, Nito Artaza, que vas a ser protagonista esta noche. Prepárate, pero... Bueno, feliz día de la patria. Prepárate. No, porque lo que pasa es que Nito estuvo en la marcha hoy. Tiene varias cosas para contarnos. La marcha que hoy, a pocas cuadras, tuvo las dos caras de la Argentina. Hoy un 25 de mayo con mucha grieta, y lo vamos a ver, está perfectamente representado en los informes. No se lo pierdan, lo vamos a ver ahora ya. Los informes de lo que pasó esta mañana y esta tarde. A la mañana muy temprano arrancó con el Te Deum. El presidente Macri y el gabinete caminó esos metros que separan la Casa Rosada con la Catedral Metropolitana para ir a escuchar la homilía, para algunos bastante dura, para otros más o menos, de Monseñor Poli, para escuchar y definir también algunas de las cosas que la Iglesia está pensando sobre temas que se están debatiendo ahora, ¿no? Como el aborto. Pero después, a pocas cuadras de ahí, en el Obelisco, la furia opositora. La furia opositora que se va a ver en un informe que es crudísimo, de una convocatoria que fue muy importante y que la vamos a presentar de esta manera. Fíjense. Soy el señor Crecimiento. Ese crecimiento invisible sucedió. Estos son ladrones de guante blanco, se están llevando todo el país. Hay miedo, hay desesperanza, pero esto hay que cambiarlo de una buena vez. Los trabajadores no dan más, los sectores medios tampoco dan más. Hay mucha tristeza y mucha decepción. Hay indignación, pero también hay conciencia. Este acto lo demuestra. La gente está decidida a salir a pelear. Fíjate, esta semana se han movilizado pero cientos de miles de trabajadores con los movimientos sociales en el día de hoy, los maestros antes de ayer, cada vez hay más gente que se expresa. Las marchas son cada vez más multitudinarias y tengo que decir que hay un descontento contra el modelo económico que se ve día a día, ¿no? Inflación, endeudamiento, pérdida de poder adquisitivo, tarifazo, la mano en el bolsillo a los jubilados. Es inevitable que el pueblo reacciona y va a reaccionar mucho más en la medida que el gobierno no gire 180 grados en su trazado socioeconómico. Y este es un acto que con el himno nacional pacífico se hace en protesta de ese gobierno, elegido por la gente como fue elegido Hitler también por la gente. Hitler ganó con el voto popular y con un tipo que llamaba Goebbels, que es lo mismo que Durán Barba hoy, un ministro de propaganda maravilloso. Goebbels fue un genio y Durán Barba también. Saben engañar a la gente hasta el punto de que la gente se pegue un balazo. ¿Qué dirías a Macri si lo tenés al lado? Que piense un poco en la gente, nada más. Que no piense solamente en los negocios. Que dirigir un Estado no es lo mismo que dirigir una empresa. Que sea capaz de hacer algo difícil, que es dejar de abrazarse a lo que lo lleva al error y cambiar. Bueno, es difícil, no es para todos. Creemos que la patria está en peligro por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que van a significar un ajuste brutal sobre los humildes, sobre la clase trabajadora, que atentan contra la democracia, porque creo que la democracia también está en peligro, ¿no? Estamos en este momento con un gobierno neoliberal que está teniendo unas medidas de ajustes en que nos están ahogando a todos. Ya no es política esto. Cuando hay hambre en un país, ya va por otro lado la discusión. Hoy estuvo Macri absolutamente aislado y solo. Y acá hay, no sé, 1,5 millones de personas, 1 millón. Parece que el pueblo no está con Macri. Bueno, a ver, primera pregunta, Nito, obviamente te la tenemos que hacer a vos porque estuviste ahí, ¿no? ¿Lo viviste? ¿Había 1,5 millones de personas? No, pero lo que se dijo ahí no fue eso. La suma de las marchas que se habían hecho en 2 o 3 días, como la de los docentes, más esta creo que se interpretó, alguien dijo que llegaba a 1,5 millones de personas. Si sumaban todas
todas las marchas. No, bueno, Delega dijo, acá hay 1,5 millones de personas. Pero igualmente... Bueno, no, eso fue lo que yo escuché claramente, digamos, pero más allá de eso me preguntás por qué estuve ahí. Bueno, yo ya me quedé del 2001. No, yo no te pregunté todavía. Porque bueno, perdón. Pero te lo voy a preguntar, pero igualmente... Pues es interesante saber, digamos, por qué estuviste ahí, pero además si, por ejemplo, crees que la patria está en peligro. Bueno, primero estuve ahí, pues te digo, del 2001 yo pensaba lo mismo del Fondo Monetario Internacional. Denuncié con un grupo de abogados en el tema ahorristas al Fondo Monetario Internacional en Naciones Unidas cuando quiso detener los amparos, ¿te acordás? Que es un derecho constitucional. El fondo pedía al gobierno de Dualde que saque los amparos y además le pedimos a la Oficina de Evaluación Independiente que haga un análisis de la crisis. Y en el 2003 el fondo sacó un dictamen en el cual decía que era corresponsable de la crisis de la Argentina. Entonces yo desde ese año que estoy en la misma posición del fondo, ojalá que esto no vuelva a ocurrir, desde mi punto de vista hoy en un día tan especial para los argentinos, debe intervenir el Congreso en el tema. No es preocupante solamente que la patria está en peligro por el fondo, está en peligro por el endeudamiento. Este gobierno tomó deuda por 200.000 millones. Si bien la acrecentó en 130, pero está en peligro el empleo. Yo vengo de mi ciudad, en Bellavista tenemos 470 obreros suspendidos en Alpargatas, o en Esquina 40 despedidos. O los jubilados están en peligro, sí está en peligro su economía. Primero que obviamente no hubo nada de autocrítica porque yo creo que la patria está realmente en peligro cuando aumentó la droga a niveles increíbles durante los últimos 12 años, cuando se cedió la soberanía argentina a un tribunal iraní en el pacto de Irán. Me parece una exageración el título. Lo que quería preguntarle a Anito era, recién un colega suyo, Greco, dijo que... Una barbaridad, que Macri es Hitler, digamos, eso es banalizar... Durán Barba... Es banalizar, usted comparte, es banalizar el nazismo, banalizar el holocausto. El nazismo fue una teoría racial que provocó 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted comparte esa...? No, en absoluto, ni tengo por qué opinar sobre eso, una opinión que yo tampoco la comparto, ni podemos comparar en absoluto nada de eso. Seguramente quiso hacer una cuestión análoga cuando no tiene nada que ver con esto. Yo no quiero perderme en eso. Lo esencial es que los argentinos estamos en una crisis y hay que ver cómo la resolvemos. Y además sin soberbia, porque la democracia tiene, los demócratas tenemos una deuda social con la Argentina, con los pobres, con la clase media, porque no hemos podido resolver cuestiones centrales, ni este gobierno ni el anterior. Ahora este solamente parecería ser que gobierna para un solo sector. Es interesante escucharlo a Anito porque Anito estuvo ahí, estuvo en la marcha. Pero perdón, ¿cómo no va a estar un radical oponiéndose al endeudamiento? Bueno, pero te quería preguntar eso. Vos sos radical. Sí. El radicalismo es parte de la Alianza Cambiemos y están en el gobierno gobernando mucho junto a Macri. Ahora más, te diría que antes en una mesa y todos están a favor del FMI. Bueno, pero yo soy de los radicales que en su momento ya en la convención de Gualeguaychú tomamos distancia. Yo estoy militando en otro sector, hemos formado ahora Causa Popular y además milité dentro del Frente Renovador después que aquella decisión que tomó una cúpula en forma equivocada. Es decir, no es radicalismo ahora, no se lo bancaron ustedes. Digamos, el radicalismo que es la democracia interna pura, que yo perdiste en esa pulseada y no te la bancaste. Porque hay una contradicción fundamental. Es decir, el radicalismo no puede acompañar a ajuste y baja de pero la única contradicción era si ganabas en tu postura ahí. Endeudamiento, tener una agenda para las grandes corporaciones y bajar los derechos, flexibilizar o precarización laboral. Eso no es radicalismo. ¿Cómo crees que se resuelve el déficit fiscal enorme que tiene el gobierno y que en lugar, el gobierno anterior emitía, este gobierno decidió endeudarse? Sí. Digamos, pero endeudarse es una decisión forzada, no es una decisión que todos se le dan. Pero si vos los propios miembros del gobierno dicen que se llegó a un límite en el cual se intenta no incrementar el endeudamiento. Pero está bien, si vos tenés una crisis, bueno, acá hay economistas, pero si vos tenés un agujero fiscal, decís, ¿con qué lo vamos a cubrir? Le vamos a bajar a las mineras, le vamos a bajar a los pools de siembra y le vamos a perdonar a las eléctricas. ¿Y con qué lo vamos a cubrir? Con endeudamiento y le vamos a bajar el sueldo a los jubilados. Mira, vamos a ¿por qué no sacan la plata de otro lado? Hoy vamos a hablar de por dónde se puede pasar la tijera. Digamos. Dicen que el Fondo Monetario Internacional está pidiendo un recorte de 200.000 millones. Sucho nos va a ayudar a pensar si hay tijera para esa cifra y si es la cifra que se necesita. Mientras vamos preparando, Christine Lagarde, habló Christine Lagarde con el periodismo de Rusia, con la cadena Bloomberg de Rusia. Es muy interesante escucharla, ahora la vamos a escuchar y después le voy a pedir a Gustavo también que se sume y a Héctor porque se habla también de la posibilidad de flexibilización laboral. Pero es interesante escuchar a Christine Lagarde, escuchar a Anito,
para ver si después de esto que escuchamos, ¿es el cuco o no es el cuco el Fondo Monetario hoy? Vamos a escucharla. Has asked the IMF to be involved in the restructuring, the reforms, and the plans that they have for the country. And we have been working actively with the team, both at the central bank level and at the finance ministry level, in order to design with them the measures that will settle the situation, that will stabilize even further the peso, and which will restore the overall public finance situation and perceptions of the markets as well. So that's our involvement with Argentina, and I think that it's progressing well. I've committed to President Macri that we will do the best we can in order to move expeditiously and efficiently in order to change the perception about Argentina and the perception that people have about our role. ¿No? La percepción sobre nuestro rol. Digamos, a mí me da la sensación, Gustavo, decime si me equivoco, yo lo decía el otro día, a mí me da la sensación que en esta el Fondo Monetario Internacional tiene que ganar o quiere ganar. Yo no sé si va a salir bien. No sé si va a salir bien porque tenemos la historia del Fondo Monetario, pero acá porque lo quiero escuchar a Gustavo, decimos, ¿vos no crees que el fondo necesita que esta salga bien, que lo está viendo el mundo? Bueno, lo que pasa es que habría que definir qué es lo que para ellos se puede definir como que salga bien y para la sociedad argentina es lo que salga bien. Mira, el fondo hoy es un banco con muy pocos clientes. Hay solamente 14.000 millones de dólares desembolsados del fondo a países miembros. Hay 90.000 acordados pero no utilizados. Para hacer una analogía con el Mundial, en el Mundial estamos con Islandia, Nigeria y Croacia, ¿no es cierto? Bueno, si se aprueba el stand-by, vamos a estar con Jamaica, Irak y Kenia. México, Colombia. No, México tiene... Colombia, Perú, sí, Polonia. pero México, estás México. tendencioso. No, déjame aclararlo. Vos sabés que trato de hablar con los datos. Digamos, México y Colombia tienen acuerdos que es como cuando vos vas al banco y decís, che, califíquenme, pero no me voy a llevar plata, califícame. Sosá, andás bárbaro, pero no retiran plata. Es para elevar el prestigio y tenerlo ante cualquier eventualidad. Lo que yo estoy mencionando son los países que efectivamente están haciendo desembolso. De todas maneras, uno podría decir, bueno, es algo efectista. Yo lo que digo es lo siguiente. Es cierto, el fondo transversalmente en la sociedad argentina tiene bajo prestigio por las experiencias pasadas. Y creo que esto es realmente algo que recorre a la sociedad independientemente de filiaciones, porque más del 60 y pico % de la sociedad tiene una baja opinión del fondo. Y el fondo, vamos a una cuestión más técnica, es prestamista de última instancia. Yo no creo que la patria esté en peligro, y menos por el fondo, etc. En todo caso, ni la patria está en peligro, ni la república está en peligro. La verdad que nos tomen de un lado o de otro de rehenes diciendo, no lo creo. Ahora, creo que sí se puede discutir si era necesario acudir ahora al prestamista de última instancia o había otras instancias previas. Es una discusión que habría que desdramatizarla. Che, ¿se podía hacer otra cosa? ¿Podíamos hacer swaps? ¿Podíamos agarrar parte de las reservas? ¿No? Que Macri exageró. No, a ver, digo que fue demasiado rápido porque en medio de la crisis cambiaria dijo, che, esto a grandes males, a grandes remedios, habrá pensado, dijo, voy a anunciar como el salvavidas, digamos, que va a transmitir confianza. De hecho, en el medio de la corrida eso no ayudó a parar. Gustavo, en realidad déjame que te diga una cosa, sí, perdóname que te interrumpa, déjame que te diga una cosa porque quiero ver si además de la percepción que tenemos todos, a mí me da la sensación que además de, a lo mejor haberse apurado, haber ido al fondo es haber generado conciencia de que hay que recortar y de que hay que hacer el ajuste. Yo no sé si hay que hacerlo, quién lo tiene que hacer, si lo tenemos que hacer todos, un poquito más, pero como que yo no sé si, digamos, no yendo al fondo, se decía, la pucha, estamos en la última instancia, hay que ajustar. Fer, mira, el tema con el fondo, por lo menos por la experiencia pasada, tomo el caso, no prejuzguemos, porque yo no puedo decir lo que va a decir, no lo sé, voy a esperar que digan a ver cómo es la letra. Pero la experiencia pasada, el fondo se parece mucho a un médico que a todos los pacientes le da el mismo remedio. Sí. Vos sos Grecia, ajustá. Vos sos Turquía, ajustá. Vos sos Argentina, en el pasado por lo menos, ajustá. Entonces, lo que uno está esperando de un organismo que tiene una burocracia en el sentido neutro, lo digo, muy calificada, etcétera, es decir, más sofisticación y estilización en los remedios y en los argumentos para poder analizar los países. Creo que ese es el tema. Y el otro, insisto, que no me parece menor, es ver, que ahora ya de bien abstracto, porque el presidente en su derecho eligió, yo no creo que tenga que pasar por el Congreso. Ahora, espera, ahora lo voy a escuchar a Héctor, pero se sale Sucho de la vaina. Quiero escucharlo porque se sale de la vaina. Perdón, dos cosas. Claramente el fondo no es el problema. El problema es por qué llegamos al fondo.
discutir el fondo, estamos discutiendo si cambiamos o no de acreedor. Si antes nos prestaban los bonistas, si antes nos prestaba Venezuela o si ahora nos presta el fondo. Pero en realidad no es el problema, es el final de la cosa. Déjame insistir y tratar de ser constructivo. Escucho y con muy buen atino, y acá en esta mesa, José Luis Espert, y lo dijo muy bien me parece, es como irnos a la B, y tiene razón. Pero también muchos equipos que se fueron a la B fue la solución para después salir campeón. Me pongo de pie por mi Estudiantes de La Plata, cuando se fue a la B, eso le vino muy bien para replantear su plantel y qué tenía que hacer. Podemos hablar de River, podemos hablar de Independiente, podemos hablar de Huracán y podemos hablar de Argentinos Juniors, si quieren. A veces irte a la B es lo que te mereces en ciertas cosas por tu trayectoria y ahí ves qué haces. El fondo, y voy a hacer un paralelismo porque necesito hacerlo y después me callo. ¿Alguno es médico acá? ¿O tiene familiares de médicos? Yo tengo familiar, mi hermana. Tu hermano. Me corregís, Gustavo, cualquier cosa que diga mal. Para nosotros, que te duela algo, es horrible. Pero para el médico, que a vos te duela algo, es buenísimo. Pero no por lo que va a facturar y cobrar, porque el dolor es el síntoma por el cual se entera que te está pasando algo. Es más, el médico te va a decir, no te automediques, porque si te automedicas, no voy a saber qué te pasa. Te duele la cabeza, tomografía computada, te duele el brazo, resonancia o lo que fuera. La inflación, el tipo de cambio, el endeudamiento, es el dolor, no es el problema. El problema es otro, la enfermedad es que vivimos hace 70 años gastando mucho más de lo que nos ingresa. Si vos no querés, a ver, vos escuchabas hoy, no quiero endeudarme más, pero tampoco quiero que bajen los gastos, tampoco quiero que suban los impuestos. Vos decís, bueno, si yo gasto mucho más de lo que me ingresa y no querés que haga nada, ¿qué hago? Lo primero que tenemos que entender es que el Estado está fundido, y está fundido hace mucho tiempo. Antes nos mentían con las tarifas no valen esto. Después nos mentían con el tipo de cambio, que el tipo de cambio sí... Había más gente veraneando afuera lo que acá y teníamos un tipo de cambio ficticio. Ahora lo que te están diciendo es, mira, el Estado está completamente fundido. ¿Qué pasa si incentivamos a la actividad privada para que empiece a tomar gente? Para, en vez de subirle impuestos y seguir castigándolo, ¿qué pasa si le damos vida a la actividad privada para que empiece a funcionar? Vos cuando haces una obra de teatro pones todo tu riesgo y pones la guita y si no va gente es tu riesgo. Y si te cobran impuestos te da bronca porque a veces cobran más de lo que vos ponés y vos ponés. Al tipo que tuvo una sequía fenomenal y después le hablas, no, hermano, tuve la peor sequía de la historia y vos ahora me querés cobrar más. El que fuera, el que pone el riesgo, lo tenemos que incentivar. ¿Qué pasa si cambiamos? Y en vez de pedirle todo un Estado que está fundido y que haga todo por nosotros, decimos, ¿cómo ayudamos? Y acá, en vez de hablar tantos economistas, me critico, me debo callar la boca, che, trae un tipo que produzca en serio. Un tipo que tenga empresa. Che, ¿qué hacemos para que vos produzcas más? ¿Qué hacemos con la parte salarial? ¿Qué hacemos con la parte...? Decime cómo hago para que vos tomes el doble de gente que tomás y arriesgues más. Pero, y acá estamos castigándolos todo el tiempo. No, cobrémosle. Pero hacía falta llegar a esto y tener que ir al fondo para darnos cuenta del dolor, para volver al... Discuto, si es el prestamista de última instancia... Porque me parece que hace rato nos viene doliendo. Si es el prestamista de última instancia, ¿hace falta llegar a la última instancia? Si yo sé que ya perdí confianza. Un tema más. Obviamente, esto es un tema menor. El problema de fondo es estructural, es claramente de confianza. Y la Argentina le perdió confianza a todos los gobernantes, a todos sus representantes, hasta los sindicales. No es un tema solo de un gobierno, es un tema de todos nosotros. El otro día un economista israelí describió la desconfianza con Argentina. ¿Y qué dijo? Mira, vos comprás un producto en cualquier lugar del mundo, vos vas y comprás una lapicera, elegís la lapicera, la pagás y te la llevas. ¿Cómo es el procedimiento en Argentina? Vos vas, comprás una lapicera, contra la lapicera te dan un papelito, con ese papelito vas a la caja, en la caja te dan otro papelito y en ese papelito vas a entrega. Ese es el costo de la desconfianza. Necesitas 3 personas para resolver porque no son capaces de darte... Cuando perdés la confianza en un sistema, y no es un gobierno solo, cuando perdemos la confianza en nosotros mismos, un tipo compra dólares, salen todos a comprar dólares. Bueno, el tema es te dicen no vamos a devaluar, van de el tema es como la recuperación. Espera, queremos hablar todos, y está buenísimo, están todos enganchados, pero Héctor no lo escuché todavía. No, a ver, básicamente yo creo que también la sociedad nuestra tiene alguna dificultad con las consignas y con los términos que emplea, ¿no? Hay cierta adolescencia en esto de decir la palabra ajuste genera repulsión, la palabra flexibilización pasa lo mismo, se vincula con precarización. Y yo coincido que si traemos a gente que está produciendo, gente que tiene que pagar una nómina, gente que tiene que gestionar recursos y contratar trabajadores, ellos van a poder dar una explicación muy sensata de que un país que vive por encima de sus posibilidades tiene que ajustar. Lo que pasa es que la palabra ajuste dispara las peores reacciones, como la palabra Fondo Monetario Internacional. Pero por eso coincide, ¿no? Entonces que el abrigo al fondo es como que nos prendió las luces a todos de que había que ajustar y tenemos que... el dolor lo tenemos que no del todo. Bueno, un ejemplo más, un ejemplo más. Y ya me cayó la boca. No No hay nada peor
mucho peor que el fondo, que te pide ajustes, que todo lo que te va a pedir, y comparto con lo que hicieron en el 2001, y ahí sí estoy del lado de él. Ahora, mucho peor es el que te juzga todos los días en el minuto a minuto. Pónganse ustedes, que trabajan en este programa, ¿cuántas, iba a decir cagadas, pero no lo quiero decir, cuántas macanas se mandan por seducir un poquito más en el minuto a minuto? El que compra dólares, el que compra un bono, te juzga minuto a minuto. ¿Vos te crees que el bonista, el que te prestaba antes, el que emitía un bono, no te exigía nada? ¿Vos te crees que los bancos no te exigen nada? ¿Que el único que te exige es el fondo? Cuando vos vivís el mercado... Con ese criterio siempre hay que pedirle plata al fondo, porque los bonistas son peores. La mitad, y si vos sos transparente y no tenés miedo que te auditen y sabés hacer las cosas, no le tenés miedo. ¿Por qué le teníamos miedo? Si yo escondo la pobreza, escondo los números de inflación y no quiero que me auditen, me financio a los bancarios. Del otro lado del mostrador, ¿viste? En esa línea, haber ido al fondo no fue una decisión de shock para tratar de frenar la caída abrupta de confianza, y en ese sentido funcionó, porque de alguna manera todos veíamos que día a día la situación se iba, digamos, poniendo cada vez peor, el dólar subía, digamos, la compra de dólares cada vez mayor. La idea del fondo no hizo como diciendo, bueno, miren, tengo este resguardo, el fondo nos apoya, está este préstamo de última instancia. ¿No frenó un poco ese tema de inyectar una dosis de confianza? ¿Qué hubiese pasado si no? La verdad no lo sé. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiese hecho? No lo sé. Nito, ahora vas vos. Tomo la analogía de Sucho en este sentido del médico. Por supuesto que el dolor y el médico son temas para tener en cuenta, pero si el médico se queda en su especialidad y piensa que vos siempre vas al cardiólogo, podés tener un problema del corazón, pero si no es del corazón, el buen cardiólogo te dice, mira, anda al hepatólogo o anda a otro porque esta no es mi especialidad. Puede tener alguna cuestión, tuviste alguna disfunción, una taquicardia, pero no tiene que ver estructuralmente con el corazón. El fondo, y vos fíjate que todo lo que estamos discutiendo acá tiene que ver con la baja del gasto público, que indudablemente es un elemento que hay que atacar, pero que no es el único, porque Argentina, además de acomodar sus cuentas fiscales, tiene que plantearse una estrategia de crecimiento, y eso no está. Pero no es que no está ahora. Esta década es una década perdida, desde el 2011 hasta acá, en materia de crecimiento. Los 4 años del segundo mandato de Cristina fueron horribles al respecto. Y los dos estos también. Y estos también. Dale, Lucas, dale vos. Una cuestión política, acá hay especialistas en eso. Ellos tienen la soja a favor, ¿no? Ya no la década desaprovechada. Uno sabe del gobierno, digamos, el fondo, más allá de que lo anunció Macri en persona, lo cual digo una entidad del gobierno muy importante, tiene que ver con la aspiración que tiene Macri en cuanto al manejo de la economía, que es que hay que reducir el déficit. El fondo fue una excusa espectacular para hacer, yo no sé si el ajuste, para acoplar los engranajes de la economía en función de la visión que él tiene en este país. Te puede gustar o no, pero él cree que hay que reducir un montón de cosas. Si vos vas al gobierno, a la Casa Rosada, y preguntás, ¿por qué fue en el fondo? Muchos dirán, bueno, fue lo que pudimos hacer en el medio de la corrida. Hace 8 meses a Macri le dijeron que había que ir al fondo y Macri dijo no, porque eso es hundirnos completamente. Caputo lo viene diciendo, viene planteándolo internamente. Por el costo político. Por el costo político. Y ahora aceptó porque no pudo llevar a cabo su plan de reducir el gasto fiscal. Bueno, o porque no fuimos a la B. Y también porque no fuimos a la B, son las dos cosas. Pero el fondo, digo, los intereses de reducir el déficit y ajustarse al fondo es lo que quiere este gobierno. Mariel tiene unas placas bárbaras que las vamos a ir preparando sobre el gasto del Estado. Lo vamos a escuchar a Anito, después vamos a ver las placas para discutir, a ver por dónde se puede meter la tijera. Hay lugar por donde meter la tijera, y el tema del trabajo y la flexibilidad laboral, algo que Héctor trabaja muy bien, también puede llegar a ser interesante que lo debatamos. Nito, dale, decime mientras me voy hablando con Mariel para ir a ver las placas. Subjetiva, como todos estamos hablando, soy un actor que hace política, pero me parece que acá, habiendo economistas, la pregunta es, ¿por qué no tenemos un mercado de capital propio en Argentina? ¿Por qué no tenemos un mercado de capital propio? Y uno pregunta, hay que ajustar. ¿Van a ajustar en las LEVAC que las únicas inversiones son especulativas con un 40% más? ¿Van a aplicar por ahí? Porque segundo, hablamos, sobre todo me voy a discutir un poco con los liberales, la desregulación que se produjo del sistema financiero permitió que las LEVAC, por ejemplo, no esperen 2 años para después de la inversión, sino que la puedan sacar cuando quieran. ¿Quieren ver esto La todo? desregulación permitió también ya en otros años, en los 90, que hoy no tengamos un mercado de capitales. La desregulación permite que hoy puedan liquidar en otro momento las grandes exportadoras. Metámonos en estos números un minuto nada más, y ahora charlamos y los especialistas lo explican mejor. ¿Qué es esto, Mariel? Estos son los datos oficiales del Ministerio de Hacienda. ¿En qué se gastó la plata? Para que la gente también tenga una idea y pensemos por dónde puede venir el ajuste, ¿no? Dale. El presupuesto anual para el 2008 es casi 3 billones. Está en millones porque cuesta imaginar la cantidad de ceros que lleva. De enero a abril se gastaron 800.000 millones, un poquito más. O sea, en un tercio del año, el primer cuatrimestre, se ejecutó
El 28% de lo previsto. Más no o está menos tan parejo. mal, digamos, más o menos parejo. Pero vamos a ver el desglose. Mirá, a grandes rasgos, O sea, ¿no? ¿esto es en qué se gasta? ¿En qué se gastó en estos primeros 4 meses del año estos 806.000 millones? Sí. La gran partida y lo que se lleva, el principal gasto es lo que es prestaciones sociales, que es el 60%. ¿Eso es seguridad social? Esto es todo lo que sea jubilaciones, pensiones, asignaciones universales por hijo, los planes, ¿no? Mirá, El plan progresar. 60%. ¿Sucho, acá se puede meter la mano? No. En realidad sí. O sea, tenemos nada más que 40 para ya lo meter la estás mano. haciendo el ajuste, porque Claro, como con la estás devaluación. devaluando, la devaluación en dólares, porque el Estado va a mantener la recaudación, porque recauda por inflación. Pero acá no es que podés bajar jubilaciones, sacar... licuás que parte de la queja de hoy, que una parte es razón, la gente se siente peor porque su salario tiene menos poder. La UH vale menos que la devaluación. Exactamente, digamos. No es que la van a recortar, pero ya Claro, con ese recortar. dinero Sí, se hace menos. el ajuste ya se hizo. ¿Y El qué más? segundo gasto en importancia, de mirar la distancia, es salarios. Salarios que dependen del Estado Nacional, que es casi el 15%. ¿Esto es Estado Nacional nada más o nacional, provincial y municipal? No, estamos hablando del Ministerio de Hacienda, digamos, Nacional, lo que sería ok. el presupuesto para la Nación para el 2018 y lo que se gastó este primer cuatrimestre. Son 15% se lleva a salarios. Quizás, no sé qué opinan los economistas, acá podría haber un margen reduciendo un poco la planta de personal o no sé cuánto se permite o no. De hecho, Macri viene hablando de bajar el gasto público político, ¿no? En función Dale, a... Acordate, Fer, un dato Sí, rápido dale. que contamos esta semana, que de 3,5 millones de empleos públicos que hay a nivel país en todas las jurisdicciones, en los últimos 2 años del macrismo bajaron 20.000 nada más. O sea que en teoría el gasto público Es un gesto. De todas maneras, insisto con lo mismo. no alcanza. Con la devaluación vas licuando la ponderancia Va a bajar de eso. eso. Porque el Bueno, salario El va por otro debajo. gran gasto, Dale, Fer, sí. son los intereses de la deuda, que se lleva el 11,6%, ¿no? Lo que hay que pagar de intereses del Bueno, endeudamiento. ahí olvídate. No o sea, podés eso- tocar, eso- claro. Perdón, El y fondo ahí te va a están prestar a la mitad. incluido el porcentaje de las LEVAC, ¿está incluido o no esos intereses? No. Las LEVAC son 1.000 millones de pesos por día los intereses. Claro. Bueno, ¿Qué ahí más, es- Mariel? ¿Y las Después, otras? esto era interesante, me parecía interesante comparar. En obras e infraestructura, algo que es lo que la gente demanda y necesita, se gastó el 6,6% de todo lo que se gastó en estos 4 meses primeros del año. Vos mirá la relación entre 60% prestaciones Sí. sociales y el Un 6,6% poco más del 10% de lo que se gastó en seguridad social se gastó en obras e pública. infraestructuras, un poco más de 54.000 millones. En subsidios, que es el otro en que sí vino recortando el gobierno, lo contamos acá, en subsidios Aranguren hizo un 5,4. recorte. 5,4, ¿no? Esto Sí. quizás sí se pueda meter mano, lo que pasa que el otro cara es el aumento de las tarifas. ¿Transferencias de provincia? ¿Esos qué es? Sucho? Bueno, esto Copa, tiene ¿no? que ver con transferencias automáticas, Ajá. digamos, previstas, los del 15% que hay que hacerle de devolución, digamos, previsto en el fallo de la Corte por el tema del ANSES. O Pero sea, esto vos es fijate, dinero que sí se transfiere. Está buenísimo, Tomariel, porque, digamos, a ver, el tema es dónde se puede meter la tijera, ¿no? Va a venir el fondo y nos va a decir hay que ajustar. Bueno, ¿dónde se puede ajustar? ¿Dónde se puede meter la tijera? Acá no la... Ahí ¿Podemos está, volver? por lo- Ah, perdóname, esta era otra plata. Acá no se puede meter, 60%. Acá viene sola, ya lo explicaste. Acá sí se puede meter, porque es Ahora no, no. empleo. Ayer- Y más ayer- o menos, sí, porque no mucho. lo que pasa es que si te metes acá también tenés la calle incendiada. Por- Por, pero- por- ese por costo precio político. Pero, da Fernando, el ayer tema de no- la devaluación ayer, y por cantidad en el Pero retiro si te metes voluntario se acá, no presumen tenés 5.000 el o, INTI en la o 7.000. calle, la goma, no tenés Bueno, todo ese es el eso. costo político que ya estás pagando. Bueno, ayer Alejandro adelantó el plan Dujovne, Sí. porque hay dentro sería otro gesto, ¿no? Hay salarios de 600.000 pesos en el Banco Central, en algunas entidades que por ahí, En la choferes, el plan Dujovne es que solamente queden con choferes. Bueno, en un esto auto. sí, seguramente va a estar acá. Eso pero digo, podría tener algún grado de bien, ajuste. intereses no se puede tocar, obra pública sí, Sí, se puede tocar. ahí, ahora podemos obviamente. De hecho, un acordate que desglose. anunciaron que iban a reducir mucho la obra Y pública. la cambian, 6,6. Ahí mucho tenés, cambian con la participación pública la privada, PPP, que el otro claro. día Hay un hiciste el informe. 6,6. ¿En subsidio se puede seguir cortando? Sí. Se bajó En realidad muchísimo. le trasladás el costo a los ciudadanos vía Claro, tarifa. lo o sea, pagamos nosotros. Nosotros Y pagamos más transferencia tarifa, el Transferencia Estado de las mejora la provincias, que marca. bueno, quiero también ahí decir- lo sufren. Vamos a sentarnos, pero quiero decir, es... No. Ah, queda una placa, Sí, perdóname. queda una placa perdón, más que una te placa, la me dice quería Juanpi, a mostrar, ver. que tenía que ver con la obra pública, porque Sí. este gobierno de alguna manera hizo eje en esto de venimos a hacer y la obra pública. Para el 2018 Sí. están previstos 186.000 millones en obra pública. Esto no incluye los 30.000 que anunciaron de recorte, porque esos son obras no ejecutadas todavía y esas no se van a hacer. Y hay un poquito más de 4.000 obras en este momento en ejecución. Lo que dicen hasta ahora es que estas obras se van a terminar, pero depende del tiempo. La mayoría es en el área de transporte. Bueno, en el área de transporte, ¿esto qué implica? Rutas, que es muy importante, ¿no? Sí. Infraestructura, aeropuertos, puertos.
Temas de interior, básicamente el Ministerio de Interior tiene el tema de viviendas, el tema de mejoramiento, cloacas, importante también para la calidad de vida de la gente. La obra que mostramos, la mega cloaca, es de ahí. Es del Ministerio del Interior. Obras de infraestructura para energía eólica, que permite cambiar nuestra matriz productiva. Y en educación, básicamente, escuelas, que es el que tiene... ¿Y esos son los porcentajes que ya se ejecutó? La gran parte, claro, esto es lo que lleva ejecutado este primer cuatrimestre del año. ¿Interior está sobre ejecutado? Interior está sobre ejecutado, sí, porque superó el 100% de lo que tenía previsto para este cuatrimestre. Básicamente tiene que ver con, te decía, obras de vivienda, de mejoramiento habitacional, todo lo que sea cloaca y infraestructura depende de Interior. Con lo cual y acá podés transporte cortar, también pero es un hasta buen ahí porque ya está desempeño. casi todo ejecutado. En este cuatrimestre sí. Transporte Interior. Y además un compromiso de estas 4.000 y pico de obras no suspenderlas, que se concluyan. El tema es si lleva más tiempo. ¿Sabés cuál es el tema de todo esto, Fer? El año que viene hay elecciones. ¿Nos sentamos, María? Sí. Ya tienen que empezar a charlar el presupuesto 2018. Un gobierno en elecciones 2019. va a 2019, bueno, y ahí el gobierno habla del gran acuerdo nacional para discutir el un gobierno en elecciones va a cortar obra pública. ¿Qué inauguran el año que viene si no? ¿Cómo hacen campaña? Ajá. Entonces no es tan fácil. Lo último que van a cortar el año que viene es la obra pública, la necesitan para hacer Lucas, campaña. ¿puede haber un rebote de la economía? Si el ajuste se hace bien, ¿puede haber un rebote de la economía que coincida con la campaña electoral? Ahora le doy la palabra a Gustavo, pero te va a costar mucho, porque vos lo primero que te va a pasar ahora, que es la sensación que tenemos todos, que tenés menos poder de consumo. Como va a haber menos poder de consumo, va a haber menos demanda. Yo sospecho, ya me equivoqué una vez con esto, espero no equivocarme de nuevo. Yo sospecho que el traslado a precios va a ser mucho menor porque los comercios no venden. Yo puedo subir a precio, pero si no tengo venta y tengo que pagar luz y gas, eso puede ser que esta devaluación termine siendo más exitosa que otras, precisamente por eso. Si eso sucede, recién en 5 o 6 meses vas a poder ver los efectos de que hay gente que antes le iba mal, ahora le empieza a ir bien, sustitución de importación, turismo local. El tipo de cambio, al correrse tanto el tipo de cambio, es un barajar y dar de nuevo. Nito, porque vas a tener exportadores que le va mejor. Va a coincidir entonces. Perdóname, pero te va a tardar. A Daniel que le pregunta a Sucho, ¿puede haber un rebote de la economía y casi que no se te escapa una sonrisa? No, a mí me preocupa porque, digamos, hablábamos siempre de ajuste, no hablamos de producción, de qué manera vamos a producir mejor. De qué manera vamos a encontrar, lo único que se habla acá es siempre de bajar el gasto. En las provincias argentinas que no tenemos industrialización como corriente, si encima no bajan el gasto o empezás a despedir empleados públicos, es una tragedia social. Es decir, tenés que darle gas natural, tenés que darle una promoción industrial para esas provincias y todo eso lleva tiempo. Entonces, lo único que estamos hablando acá es de ajuste, pero no de producción para generar más. A mí me preocupa porque a veces vos hablás de sustitución de importaciones, pero ahora estamos con una apertura de indiscriminada importaciones que está haciendo caer la industria textil y otras industrias argentinas. Por eso me preocupa. Y a mí me preocupa siempre pensar, sobre todo hablo de los economistas con todo respeto, siempre tiene una orientación liberal este gobierno. Y a muchos economistas, cuando uno le consulta, los economistas tienen mi hijo está estudiando economía, y le digo, es admirable Adam Smith, pero no pudo resolver la cuestión de la desigualdad en el mundo, esa teoría, con todo respeto. Por eso tuvo que aparecer el keynesianismo. Entonces, en la Argentina estamos hablando siempre de ajuste, pero el ajuste nadie me pudo responder todavía por qué ajustamos con mi tía que está jubilada y no ajustamos con las mineras, o no ajustamos con los pools de siempre. Perdón, y además, si hoy pensamos, ustedes hablamos pareciera que estuviera todo bien, cuando hay personas que no pueden pagar las tarifas. De ninguna manera es impagable proponer una paritaria, que ojo con el fondo, va a venir a parar las paritarias, eso lo viene pidiendo desde hace años, una paritaria de un 15% y un aumento de tarifa del 1.600. Te digo una cosa, Nito, prepárate, lo tenemos a Macri, es un tape exclusivo que habla de tarifas. Prepárate porque si estás caliente sin haberlo escuchado, ahora cuando lo escuches... Igual, pero hay cosas que, de lo que está diciendo, me parece que hay cosas que... Solamente quiero agregar una cosa. Pero vos escuchás a Nito y tenés que estar de acuerdo también con lo que dice Nito. Es muy difícil no estar de acuerdo. En el informe se hizo énfasis en el tema de las rebajas o de los ajustes. Pero guarda, porque al fondo lo que le interesa es que bajes el déficit. Y vos para bajar el déficit también podés subir ingresos. Así que... Sí, podés producir más. No solo producir más. Fíjate que el tema de las retenciones
según Pero lo ¿cómo que subís trascendió, ingresos? ¿Porque tomás deuda, a eso porque voy. levantás Según lo que impuestos? trascendió, por lo menos en algunos medios, había sido una sugerencia del fondo el hecho de parar la velocidad con que se está haciendo la rebaja de las retenciones a la soja y hasta la posibilidad de reinstalar. No estoy abogando por eso, estoy simplemente describiendo. El fondo te puede decir, recortá acá y acá, pero a lo mejor acá y acá aumentá. Es una posibilidad. En general siempre tiene una tendencia a desgravar empresas y gravar más a las personas, lo cual en teoría puede tener un efecto y en la práctica puede tener otro. Dujovne decía, impulsaba esa rebaja, pero hoy habló el jefe de gabinete y dijo, no está en la agenda. Por ahora. No está en la El tema agenda de- frenar la rebaja a las retenciones. Una cosa que... Dale, Claudio, y después ponemos Macri con tarifa. Que dale. tenés razón, él dice muchas cosas que son ciertas, si no hubiese habido tanta gente en la marcha, es verdad, hay mucha gente que la está pasando mal desde el punto de vista del poder adquisitivo, sobre todo las clases medias, no es que digo eso. Y yo lo que le quería corregir, no es que estás pidiendo un ajuste, creo que lo explicó muy bien Gustavo recién, también lo que puede haber es que intentar de que la Argentina crezca, para que la Argentina crezca tenés que incentivar, no castigar. Cuando le pusieron, insisto, y todos ustedes me atacaron, me acuerdo en un programa cuando yo decía, por favor no graben las LEVAC porque se van a ir, porque un inversor invierte por neto. Ustedes cuando cobran un sueldo, ¿qué les importa, el bruto o el neto? Lo que cobran de bolsillo. No, entonces el que cobra Importa bolsillo la rentabilidad, ¿cuánto claro. me rendía una LEVAC? 27. Ah, le pusiste solo a los extranjeros, de 5%. Para el que tenía, me rinde menos que la inflación, ¿sabes qué? Y avisaron con 3 meses de anticipación, ¿eh? Templeton, con 3 meses de anticipación. ¿Sabes qué? Pierdo plata. No soy patriota yo no voy a perder plata, me voy. Prepárame los dólares, Y me se voy. rajaron. Y se rajaron, Y y se te lo rajaron. avisaron. Muchas veces es, pone impuesto, atacás a la actividad productiva, porque alguien se financia. Si vos castigás al que presta plata, el que presta plata se va a prestar a otro lado, ¿sabes? Hay tantos países, hay tantos Mirá, países. Tampoco esperá, podemos dejar Nito, al dame arbitrio del un minuto, mercado, porque si no sucede esto. No, Si uno Nito, deja dame un minuto que lo solamente quiero la escuchar. Felicito cuando decías lo del mercado de Tenés que capitales, tener una muy lindo regulación eso. razonable. Muy lindo lo del mercado de El director capitales, de la ahí te bolsa. apoyo, te apoyo. El mercado de capitales Vamos lo para- perdimos sobre todo después del corralito, tener un Por mercado eso, donde podamos porque- fondear y tener porque crédito. sacrificas, ¿sabes qué? Cuando hiciste el default acá, que los dos participamos, castigaste al local. Sí. Al fondo le pagaste el 100%. Sí. Y el gobierno que vos aplaudías también le pagó el 100% al fondo. No, perdón. Quiero decirte que yo denuncié penalmente al gobierno perdón. anterior por haberle pagado al ¿Y a quién fondo sin aplaudiste? pasar Porque por ya el nos Congreso confundí. y haberle pagado sin quita. ¿Y a qué gobierno aplaudiste vos? Pues ya Sin nos quita. confundí. A mí me tocó ser opositor de los Kirchner y ahora opositor de Perdón, Macri. Nunca entonces, la pego una. perdón por la observación. Local, Pero a no, ellos no, le no, devolviste 100 y al único Perdón, que castigaste, pagué 10.000 es al pesos. hornista argentino. Sí, pagué 10.000 Al Club pesos de de París le honorario pagaste. porque después Kirchner mandó al Congreso y el Congreso en 3 meses trató el tema de la deuda. Pero la verdad es que no me parece bien premiar al fondo pagándole todo sin quita y sin pasar Bueno, por el eso Congreso. pasó. Pero Eso Cuando también fue ustedes- corresponsable de también la Claudio, ustedes, dame tu un partido minuto. aplaude. Dame un minuto. Perdón, Vamos a perdón. cerrar el tema tarifas con Macri. La palabra Macri la vamos a escuchar. Y Héctor, prepárate que después vamos a empezar a hablar de conflictividad social. Lo venimos planteando en esta mesa, el tema de la conflictividad social y el paro que se viene, porque se viene un paro general, la CGT lo va a llevar adelante, o por lo menos todo está como para que esto ocurra, pero se está calentando la calle día a día. Y hay conflictividad social. Entonces, ver cómo se sale de esa conflictividad social que tiene que ver básicamente también con lo laboral, ¿no? Ahora lo vamos a repasar. Pero cerremos tarifas con Macri. Escuchen con atención, porque dice claramente lo que va a pasar con las tarifas. Finalmente se aprobó en comisión el proyecto de frenar las tarifas. Ahora está en condiciones de tratarse en el recinto. Igualmente, hay tiempo hasta el miércoles 30 para que el gobierno acerque una propuesta alternativa. Esta discusión se dio en el marco de una posición cerrada del gobierno, donde se afirmó que si se aprueba la ley, habrá veto. Obviamente el veto, si viniera porque se hace alguna irracionalidad, no es otra cosa que decirle al Congreso que haga una nueva lectura del mismo tema. Me parece que no hace falta llegar a eso, me parece que es posible llegar a acuerdos serios. Votamos un presupuesto y ese presupuesto establecía todo el mar. Para cambiar una partida nosotros tenemos que decir dónde va a salir la plata. Y no lo estamos diciendo en este proyecto, con lo cual, repito, es un proyecto irresponsable. El tema de la fijación de las tarifas no es una potestad del Congreso de la Nación, pero igualmente la propuesta de Cambiemos implica una reducción en los impuestos que va a ser o que va a tener como consecuencia una reducción también en las tarifas de gas y electricidad y que no viola este principio de que el Congreso no es el que fija tarifas, sino los poderes ejecutivos. Desde el gobierno salieron a tratar de buscar
consenso entre los gobernadores para que no se apruebe. Los mismos funcionarios de Macri afirman que no es posible una rebaja de tarifas. Las tarifas deben comenzar a pagarse y que por supuesto hay que tener mucha sensibilidad en el camino recorrido. Y eso es lo que nosotros estamos recogiendo de los planteos de parte del oficialismo y también de la oposición. Lo que nosotros también le queremos decir a la gente es que no es que vivimos en otro planeta, que no lo sentimos, que no nos damos cuenta de lo que esto cuesta, que si encontráramos y supiéramos que hay una mejor manera, si ustedes tienen una mejor propuesta, tráiganmela. La sorpresa la dio el mismo presidente que redobló la apuesta en medio de la polémica. ¿Va a vetar si sale el proyecto de la oposición? Este es un proyecto dañino, un proyecto que nos hace creer de vuelta que hay una solución mágica, retrotraemos todo. ¿De dónde salen los ciento y pico de mil millones de pesos? Si estamos diciendo que tenemos un agujero de varios cientos de miles de millones de pesos que nos está hundiendo porque tenemos que tomar deuda y el mundo ya no nos quiere prestar más tanta plata, nos pide que hagamos los deberes. Y la verdad es que las tarifas son lo que valen. Valía la factura de luz menos que un café. Y hoy todavía estamos en un camino que va a tener que seguir aumentando hasta lograr llegar a lo que vale la energía. Entonces, va a tener que seguir aumentando hasta lograr llegar a lo que vale la energía. En todas partes del mundo la energía es cara. Bueno, clarísimo, no va a seguir aumentando porque todavía no vale lo que vale. Bueno, y pero la energía es cara. Con todo respeto, a mí me gustaría cobrar $3.000 de la entrada del teatro, así gano, pero imposible, el asalariado no puede pagar eso. ¿Pero salen $3.000 en el mundo las entradas de teatro? ¿Cómo? ¿Salen $3.000 en el mundo las entradas de No, teatro? pero digo, bueno, perdón. Pero bueno, no, pero está bien. Es un ejemplo, una metáfora que te hago. Sí. A mí me gustaría cobrar 1.500, 2.000, pero porque esta es la proporción. Mira, yo pagaba en el teatro, para decirte, 16.000 pesos en el Teatro Carrera de Mar del Plata y hoy nos llega a 59.000 una tarifa. Pero esto es un caso aislado. Imagínense las pymes, las pequeñas y medianas empresas, los clubes de barrio, todos los servicios. Hoy son impagables, lo digo con todo respeto, respetuosamente, porque hay que darle un lavado de realidad y racionalidad a eso. No se puede pagar, lamentablemente, yo lo digo con mucho dolor. Imagínense ustedes nosotros en Corrientes, que tenemos garrafa, estamos pagando mucho más que el gas natural. No pasa en muchas provincias del interior. ¿No? El gobierno, son 4 provincias argentinas que no tienen gas natural. El gobierno dice que amplió la tarifa social y que los sectores más desprotegidos sí acceden a la tarifa social, porque obviamente hay gente que no puede pagarlo de ninguna manera y tampoco puede prescindir de algo como es la luz o la calefacción mínima en invierno con estos fríos. Puedo dar vuelta, comparto con él, hay mucha gente, a todos nos llega la tarifa, no es que se lo voy a discutir, pero también que le ofrezcan a cada gobernador o a cada intendente que diga, está bien, bajemos todos los impuestos, el que más se va a quejar es el gobernador o las provincias, muchas de ellas son estatales, son provinciales, muchas de las empresas que están ahí. Por lo tanto, me parece a veces que es una discusión política para ver quién paga el costo político. Pero voy a hacer un ejemplo que yo una vez hice en otro programa, espero que el público se renueve. ¿Cuánto vale un vaso con agua? ¿Cuánto vale una botellita de agua? Depende. $1. ¿Dónde? En un bar, en el que te tomaste antes. Vamos a suponer que vale 30 pesos. ¿Cuánto vale una botella de agua si es la única que hay y no hay más en el vecindario? Y puede valer hasta la vida. Muchachos, no había más energía, la agotamos por regalarla. ¿Por qué se creen ustedes que los venezolanos hacen cola para comprar cosas en Colombia? ¿Porque es más barata Colombia? Una cosa es el precio y otra cosa es cuando no hay. Cuando no hay tenés que invertir ahora, para sacarlo. Claudio, entonces, una cosa, retomando algo de lo que la dijo el velocidad presidente. Comparto con vos. La velocidad... La energía valía a lo mejor valía menos que un café en la capital federal, pero en las provincias hace mucho tiempo que no valía eso. Por eso nos subsidian a nosotros, más grave todavía. Por eso, perfecto. Digo, porque lo que el bastión electoral, donde se deciden las elecciones. Lo que se está reclamando, por lo menos lo que algunos sectores reclaman, a mi criterio, para considerar, es el hecho de segmentar. Por supuesto que, sí, porteño. Yo, cuando alguien se queja de la tarifa, digo, pará, sos porteño, ok, ¿cuánto pagás de cable? ¿Cuánto pagás de electricidad? Entonces, si pagás de cable y electricidad más o menos lo mismo, más de cable, mucho para patalear, no tenés. Ahora, si sos una pyme, si sos un comercio, una actividad teatral, etcétera, que sea, y te multiplicaron por 15, bueno, lo que se está reclamando no es tampoco la demagogia, no, llevémosla 2 años atrás, démosle... No, pero es decir, poder segmentar. Si hoy una empresa privada puede segmentar, si hoy vía la tecnología pueden
a vos te llegan publicidades porque saben lo que lees, lo que ves, lo que consumís. Y ahí pero Gustavo, ¿y por qué no lo afinan. hacen? ¿Vos Bueno, digamos, pero el si partido es no votaron tan eso en el bueno, Congreso. Bueno, no, me es lo que pregunto. yo también me lo pregunto. Y además me pregunto sobre otras cosas. Porque vos fijate que hace poco, del propio oficialismo se dijo, ya no va a haber grandes aumentos. Y ahora dicen, va a seguir aumentando. Acá lo que se requiere también es previsibilidad. ¿Cuál es el sendero y la certidumbre? Bueno, fenómeno. Bueno, ¿Cuánto acá van a Macri te lo aumentar? está diciendo, va a seguir aumentando. No, pero está bien. Pero eso es los cinco dígitos oscilantes, más o menos. ¿Cuánto? Es decir, bueno, mira, porque todos necesitamos hacer cuentas. Entonces vos decís, mira, de acá a fin de año va a aumentar un X% más, 25, 30, no importa, lo que sea. Y el año que viene otro 20 o 30% Los aumentos de más. tarifa están pautados. Del gas, el gas va a ser ahora en octubre. ¿Vos sabés o alguien en esta mesa sabe el porcentaje de lo que va a aumentar el gas, la electricidad el año que viene? No se hacen, Pero perdón, nadie, yo no sé, nadie te pregunto tiene que ahora. atenerse. No se hacen La revisión tarifaria. la revisión, pero aparte es con gente. Sí, Las la audiencias públicas, la que son audiencia necesarias. Se hacen Igual las Vos sabés que no audiencias son vinculantes Los en primer aumentos lugar. previstos se ya hacen y la están gente está acordados. enterada. Ya están acordados los aumentos Por previstos. eso, ya. Y Pero hoy lo que estaba en el pagamos, presupuesto también. hay un dato, lo que hoy pagamos en la tarifa nosotros es entre el 65 y el 70% del costo de la generación. O sea, Esto es todavía importante. Falta la faltaría distribución. cubrir un 30% que lo sigue pagando el Estado, porque aun cuando nos aumentó mucho la tarifa, digo, para desesperación nuestra, pero seguimos estando subsidiados todos. O sea, no es que no estamos subsidiados todavía. Héctor, Pero golpea bueno, mucho las ¿por empresas. qué adelantarle Sí, claro. con... Golpea mucho y yo creo que ha quedado flotando en el ambiente que se vienen 3 o 4 meses de extrema tensión, ¿no? Para las empresas, para el mercado laboral. Yo creo que la conflictividad laboral Tenés es un inevitable, trabajo ¿no? hecho que ahora lo vamos a repasar. Lo escuchamos a Anito que cierre Sí, este claro, tema y sí, después claro. vamos a la conflictividad. No, lo mío siempre es subjetivo, yo digo, me gusta hacer política, no economía, pero lo que digo es, ¿por qué adelantarle siempre a las empresas la inversión? ¿Por qué no invierten ellas? Es alguna de las preguntas que hago. Y además, ¿y por qué el Estado Nacional no puede hacer una buena inversión, invertir el Estado también, sobre todo en recursos naturales no renovables? Sucho, lo tenemos hoy Vos sos el loco, político. dale. Encendido. Vos sos el embajador argentino, ahora el pueblo te eligió a vos. ¿Está bien? El pueblo te eligió a vos. Y yo vengo y yo soy un inversor de afuera. Vamos a jugar. Y yo te pregunto, Anito, ¿por qué tengo que invertir en Argentina? Decime las claves. ¿Ustedes cobran menos impuestos que cobran todos los países de la región? Pero perdón, ¿para qué? Yo te no pregunto, voy a dar, yo no te voy a ¿ustedes dar la cobran facilidad, menos? no, porque por eso invierto en el Escuchá, Estado. escuchá. Invierto en el Estado para que... Vos decís, ¿por qué no invierten? Yo te Primero, digo, ¿por qué no ¿quién invierten? va a venir acá? Te van a decir, perdóneme, usted, señor ministro, ¿dónde la tiene? La tengo afuera. No, entonces, ¿para qué voy a Bueno, invertir muy yo? bien, La muy tengo buena. afuera. Buena, la tomo, perfecto. Y el presidente también, Buena, con todo respeto. la tomo, ¿no? pero ahora sigo. ¿Por qué voy a invertir en Argentina? ¿Tiene muy buen régimen impositivo? ¿Tiene muy buen régimen impositivo Argentina? No, claro. ¿Tiene muy buena infraestructura? La verdad que llego al puerto en 10 minutos. ¿Tiene muy buena logística? La burocracia estatal me hace hacer que si yo tengo que comprar algo, la resuelvo en una semana y si tengo que exportarlo, lo resuelvo en una semana. No, tacho la doble, tacho la generala. Decime, ¿los acuerdos laborales son realmente fáciles? Si me equivoco, ¿puedo darme vuelta? No, perdóname, pero no. Hay pymes que se funden por una mala elección del personal. Tacho. Sí, cierto eso. Entonces, vos ahora sí decís, bueno, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué no llueven inversiones? Entonces, si todos queremos, yo te escuchaba a vos, no, ¿sabes qué? Yo quiero seguir gastando lo que tenemos que seguir gastando, pero cobrémosles más al que pones la guita en serio. Vos sos un inversor, vos ponés la guita en serio, vos haces una obra de teatro, vos contratás y cuando te va mal la ponés de tu bolsillo. Vos no me podés decir que eso está mal. No, eso no es que está mal, pero yo reconozco que tiene algún derecho el trabajador, porque si no, el Estado trabajaría únicamente para darle posibilidad a los grandes inversores, a los grandes empresarios, para que hagan su negocio. Grandes, son pymes, no son vienen, grandes. se supone que va a haber no son grandes. Bueno, No estamos espera, hablando de a veces la economía parece que los Eso es demagogia, economistas, no son Vamos grandes. a escuchar. parece ser que vamos a hacer un cambio de frente. Vamos para el otro lado. Prometo ya no Porque hablo Héctor tiene un buen laburo sobre el problema de conflictividad laboral. Contanos. Sí, a ver, básicamente, como decía recién... Tenemos números y placas, ¿no? Para ver. ¿Las querés seguir? ¿Las querés Bueno, ver? las podemos ver. A ver, dale, mirá. En realidad son mirá, ahí las tenés. cuatro factores que hoy estarían estimulando la conflictividad laboral a un nivel preocupante porque estarían generando una suerte de cronicidad en esa conflictividad. Sabemos que viene una coyuntura de conflictividad laboral, pero venimos de una matriz en nuestro sistema de relaciones de trabajo que va a garantizar que esa conflictividad vaya más allá de lo que debería ir. ¿Esto es lo que se necesita o lo que está A ver, pasando? ¿Cambio esto- de paradigma en las relaciones laborales? Esto es lo que ha ocurrido. Hace 15 años que en Argentina cambió el paradigma en cuanto a la manera de relacionarnos laboralmente. El sano esquema de concesiones recíprocas fue reemplazado por el de imposición. Y por imposición se resolvieron los encuadramientos. Y por imposición un sindicato decide si acata una conciliación obligatoria o no.
y por imposición se toma una planta, y por imposición se reemplaza aquello que tiene que ver con el diálogo una social. vía para cortar el subte. Y de eso no se puede salir. Y el Estado no hace... Seguimos la placa. La negociación... Es desplazada justamente por esa imposición de la que hablábamos recién. Después aparece un segundo factor en la segunda placa. Ahí la tenés, dale. Que yo creo que es un tema que cruza transversalmente a toda la sociedad, pero en materia laboral hay un bajo apego a la legalidad. Yo creo que si el gobierno está por llamar a un gran diálogo, a un gran acuerdo nacional, la legalidad debería estar... Eso se ve siempre, ¿no? El tema de conciliación es obligatoria. Muchas veces hay un conflicto, se declara la conciliación obligatoria y no se le da bola. Y lo peor es que no hay sanción para aquel que no le da bola. Falta de regulación en la huelga de servicios públicos esenciales. Tenemos desde hace... Metrodelegado, por ejemplo. Por ejemplo. El transporte puede ser un servicio esencial en la medida que la manifestación de ese conflicto haga que se afecte el interés general. Y apropiación del espacio público, esto también lo vemos. Bueno, esto es la Argentina de los últimos años. Yo creo que la crisis del 2001 lo que hizo fue generar una manera de manifestar ese malestar social y después exportarlo a la conflictividad laboral. ¿Y qué es esto? Reformas laborales pro litigio. Sí, en los últimos 10 años hemos tenido reformas que claramente han estado orientadas a estimular el litigio. La prueba más clara es cómo se comportó la litigiosidad laboral. ¿Y las tasas? Bueno, hoy el 36% de interés por año actualizan los capitales que se reclaman laboralmente. Una pregunta, cuando vos decís que cómo se comportó la litigiosidad laboral, ¿esto también no podría tener una lectura desde otro lado diciendo que fueron perjudicados los trabajadores y eso los llevan a ir a juicio también, digamos? No, porque crecía, mientras crecía el empleo, que es llamativo. Hacemos la última crecía la siniestralidad. Ese tema, que tiene que ver con el mercado bueno, básicamente tenemos dual. hace más de 20 años un mercado laboral dual, porque tenemos una economía dual. Sí. Pero lo cierto es que este mercado laboral dual convive con una clandestinidad que no la pueden bajar o no se puede bajar del 35%, a pesar de que la economía ha crecido en periodos a tasas exuberantes. Y tenemos un desempleo que en sectores vulnerables tiene dos dígitos. Ahora, yo te pregunto una cosa. Tenemos la cabeza metida ahí. En estos años caímos en eso, como decís vos. No sé, ¿se puede salir rápido y fácil? Bueno, yo creo que... ¿Sin conflicto? Lo de rápido y fácil lo vamos a tener que conversar, perdón. No, claro, rápido yo digo, es cierto que hay un conjunto de condiciones, aquí se han descrito algunas, que hacen que el sistema sea bueno para los que están adentro y malo para los que están afuera, ¿no? Porque ñata contra el vidrio, querés entrar, no podés justamente por parte de estas cosas. Ahora, ¿por qué te digo yo, Fer, que me parece que rápido y fácil no? Hoy la fotografía macro es 40 tasa de interés, 30%, 26, 30% de la inflación esperada para el 2018, 15% de los salarios negociados hasta ahora que se van a tener que renegociar. En ese contexto, meter esta negociación, yo te digo rápido y fácil, no la veo. Ahora, pero la calle se está calentando cada vez más, ¿no? Totalmente. Digamos, la conflictividad está cada vez más presente. De hecho, tenemos a Pablo Moyano, que ahora lo vamos a escuchar, quiere ser el nuevo líder de la CGT, promete calentar la calle cada vez más, con lo cual vos le metés algún tipo de propuesta de reforma laboral, por ejemplo, y te queman la calle. Fer, te doy un dato rápido. Está en el Congreso el blanqueo y les interesa ahí, mayormente a la CGT ese proyecto les interesa. Ese proyecto de los y es natural que le interese. Sobre ese no hay desacuerdo, en principio. Sobre ese no hay desacuerdo, salvo que ahí es como un caballo de Troya. Dentro de ese proyecto fue la modificación a la base de cálculo de indemnización. Igual es muy difícil que este año se trate todo eso. El gobierno cree que este año va a ser, ustedes saben que después de 2001 todos los diciembre son muy difíciles en Argentina, se espera que este va a ser quizá el diciembre más complicado por la situación económica. Con otro dato que por ahí los dos economistas presentes lo pueden confirmar. Las paritarias son hasta septiembre, con una cláusula gatillo algunas, pero el aumento en teoría después del 15 va a venir después de septiembre. O sea que septiembre va a ser el mes donde va a aumentar la pobreza, porque va a ser el mes donde vos perdiste la mayor capacidad de compra con tu salario por la devaluación. Entonces vos vas a tener un septiembre muy difícil con un aumento de la pobreza. El peor golpe de la devaluación, entrando en la última mitad, en la última parte del año con la conflictividad en ascenso y encima con el meollo político que hay tratando de consensuar con la oposición el presupuesto del año que viene. O sea que va a ser un fin de año muy complejo. Es interesante lo que planteas porque vos traes otra cosa también que tiene que ver con el plan B. El plan B del gobierno. Es el plan B corta, no el plan B larga del gobierno. Pues digo, todo esto que vos planteás lo que hace es, en definitiva, limar la imagen de Macri y en un punto limar las chances también de Macri si es que, digamos, este desgaste continúa. ¿Hay plan B? Mira, yo te diría que hoy hay plan A. A ver.
Vos sabés que hace varias semanas, desde que empezó a haber todo este problema con la economía, se empezó a hablar que la imagen del gobierno estaba en su peor momento. A ver, no hay dudas de que el gobierno está o estuvo en su peor momento hace muy poquito, digamos. Si no está en su peor momento, viene a estar en su peor momento. Y muchos creen que el escenario político del año que viene va a ser muy poco favorable para un candidato como Macri a presidente. ¿Por qué? Es largo de explicar, pero básicamente la oposición se puede juntar o no se puede juntar, pero van a hacerle un frente muy importante a Macri. Y hoy Macri no es el candidato que más mide en el país. El candidato que más mide es ella y es María Eugenia Vidal. Por eso se habla del plan B. Pero cuando decís ella es Cristina. No, ¿Quién? no, ella. No. Ah, Vidal. ella. Vidal. María Eugenia Vidal. Vidal. La política que más mide ¿Quién es la que Vidal. más mide? Ella y María Eugenia Vidal, entendí. No, no, A pesar de María haber Eugenia- tenido una caída, igual es la que más mide y es la que tiene en el balance positivo o negativo, es la que tiene mejor Ahora, también. yo estoy diciendo que el año que viene la candidata va a ser Vidal. No, digo que hay mucha gente. A ver, hay macristas hoy muy importantes que dicen hoy la candidata es Vidal, Mauricio ya está. No creo que pase eso. Pero sí es real que hoy la gobernadora de la provincia tiene un rol electoral hoy. Sí. Muchísimo más importante que Macri, por lo menos en todo el plan que está tejiendo el gobierno. De hecho, te voy a mostrar algo ahora. No sé si puedo hacer como hace el doctor Santorum. Vení. Después de que empezó a circular... Igual, mientras mostrás eso, yo le voy diciendo a la oposición, podemos preparar. Felipe Solá, que lo tenemos. Podemos preparar también lo de Espinosa, es imperdible. Nito lo tiene que ver. Lo tenés que ver vos, Nito, te digo en serio, lo tenés que ver vos que sos radical. Lo de Espinosa. No sé si podemos, cómo lo tenemos preparado, ahora lo vamos preparando. Mirá, Dale, a medida que empezó a circular esta versión, es la etapa de la revista Noticias que mostró y del Plan B, que es María Eugenia Vidal. ¿Qué es eso? Empezaron a tuitear Macri 2019. Esto fue parte de una campaña, pero ves, ahí abajo está más claro. MM19 es, acá, lo voy a poner acá, es Mauricio Macri 2019. Sí. Esto lo tuiteó Julián Gallo, que es el asesor estrella en redes sociales del gobierno. Y créeme que lo van a empezar a viralizar, porque al gobierno no le entusiasma mucho la idea de que el candidato... O sea, esa es la marca con la que van. Ya está la marca y la idea es empezar a instalar la idea de que Macri efectivamente va a ser el candidato. Yo digo, por eso, incluso, de hecho, perdón, en el gabinete, en la reunión del gabinete ampliado que hubo el jueves, hubo un respaldo explícito justamente para despejar estos rumores de que venía creciendo María Eugenia Vidal como posible candidata de luego a esta crisis. Hubo un respaldo explícito, lo aplaudieron, digamos. La idea fue también abroquelarse detrás de la candidatura de Macri. Además, yo lo conté acá hace poco, el gobierno hace un mes y medio, 2 te decía, si hubiera elecciones hoy ganamos en primera vuelta. Y te daban todos los números, te explicaban. Hoy ya no dicen ganamos Lucas, en primera vuelta. En este marco de incertidumbre que hay económica y política, pensar en las candidaturas para el año que viene, porque la imagen, vos sos licenciado en ciencia política. Una cosa es la imagen positiva de un candidato, otra cosa es la intención de voto. Claramente. Entonces es muy sí, Dani, pero vos prematuro hacer un pronóstico de este tipo. Totalmente. ¿No? Porque por ahí si pasa lo que dice Sucho, que lo grabamos, que puede rebotar la economía el año que viene. El año que viene. El año que viene. El año que viene. Para que por ahí, además, Nito se rió un poquito. No. Yo lo que digo, ¿cuál es la diferencia de Macri a María Eugenia Vidal si es el mismo gobierno y la misma ineficacia que han tenido hasta ahora, con todo respeto, lo digo, ¿no? No es solamente un cambio de imagen, hoy la gente va a mirar otra cosa. Por eso yo creo que hay que tomar distancia del gobierno y construir una alternativa. Esa es la obligación de la oposición, porque si un barco... La Argentina no se va a hundir. Nito, te voy a sorprender. Pero puede tener dificultades ese barco y hay que tener preparado otro barco al lado para tirarle los salvavidas. Esa es la obligación Nito, de la oposición. Te voy a sorprender con esto que te voy a mostrar. Vos decís, hay quienes están buscando alguna alternativa. Bueno, escuchá a Espinosa. Mirá, escucha atentamente. En serio, tenemos que dejar de lado cualquier apetencia personal en pos de que estemos todos juntos para generar una Argentina que siga adelante. Hay esperanza, hay futuro. Y esa esperanza y ese futuro está en un gran frente electoral nacionalista, con el peronismo, con el radicalismo tradicional de Ricardo Alfonsín, por ejemplo, con los socialistas, bueno, con los sectores independientes. Yo creo en esa Argentina que ya este sol, acordate lo que te digo, de este 25 de mayo del 2018, está alumbrándonos el camino para volver en el 2019. ¿Te ves en un espacio así, Nito? Del radicalismo tradicional, con Alfonsín y todo, Espinosa. Sí, por supuesto que sí. Yo soy de los radicales que está esperando que la UCR vuelva al radicalismo. Porque esto que se está haciendo ¿Te ves en un frente con el peronismo? Lo digo con todo respeto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero hay que saber para qué.
¿Cómo vamos a pasar de una Argentina expansiva, como teníamos en lo económico, a otra neoliberal? Tenemos que buscar el equilibrio. ¿Para qué? Porque ni el gobierno anterior ni este pudieron resolver cuestiones centrales. Espinosa representa un sector claro que es el kirchnerismo, no es un peronismo dialoguista. No, aparte acuérdense Vos todos te que hay que verías decirlo, Mariel, Por supuesto Espinosa que yo fue el que destruyó el PJ por pedido de Cristina. Valoro mucho que se piense por lo menos en una alternativa fuerte que pueda tener una construcción territorial fuerte. ¿Vos aceptarías que Cristina Kirchner vaya en ese frente como candidata a presidenta? Yo creo que ahora es una falta de respeto. La gente no llega a fin de mes. Y estamos a no hablar de candidaturas. Estamos hablando pero para, ya hablamos de economía. Estamos hablando de política, pero estamos muy lejos de esa alternativa. Me parece que ni uno ni otro han podido resolver cuestiones. Tenemos que hacer algo superador. Y además, Cristina Kirchner ha gobernado con luces y con sombras, pero ha tenido su etapa, ha tenido su tiempo. Y hay que valorarlo. ¿Quién organizó el acto lo que ha hecho bien y trabajar sobre las sombras, porque las sombras permitieron que hoy esté gobernando Macri. Entonces tenemos que ser inteligentes. Viste que Cristina estaba en silencio, ¿no? Estaba en silencio hasta que apareció un documento de Cristina, que lo tiene Santoro. Sí, yo no estoy en ese espacio, por eso no quiero respeto y no quiero... Pero, ¿dónde apareció En el sitio web de Horacio Berbisky publicó este documento, que digamos, la ideóloga de la marcha de hoy, la mayoría de los grupos que estaban ahí responden al kirchnerismo, es una cosa legítima. ¿Qué dice el documento, Dani? El documento, primero, no hay una sola autocrítica, y hace un análisis económico en 25 páginas. Y acá mostrarlo ahí a la cámara. Acá, muestro a la cámara. Dice Cristina Kirchner: el gobierno de Macri ensaya otra vez el remanido y ya insostenible argumento de la pesada herencia. ¿No reconoce que quedó un Banco Central sin reservas, que una inflación que había llegado al 700% acumulada, si me equivoco? Hay dos cosas injustas que a veces decimos. Yo juro no trabajo en el gobierno, no formo parte ni nada, pero hay algo injusto que todo el mundo dice. Compara esta inflación con la del 2015. En el 2015 tenías las tarifas que no valían nada. Y mentías hasta en el tipo de cambio, porque tenías un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio en el que se transaban la mayoría de las cosas. Hoy tenés una inflación tan alta como la que tenías en el 2015, pero blanqueaste muchos números de la economía. Si vos le restás el aumento de la inflación de las tarifas, ¿cuánto sería la inflación? 8 puntos. Esta última suba de tarifas representa, los macroeconomistas te dicen, Gustavo sabe más que yo quizás, 8 puntos de inflación. Y la última devaluación, esta última, de 20 a 25, puede representar entre 2 y 4 puntos más de inflación. Eso es lo que te dicen los macroeconomistas. Desde ese punto de vista, blanqueaste algunos números que antes no estaban, ¿no? Por eso hay que hacer una autocrítica para arrancar y saber cuál fue realmente el diagnóstico de lo que recibiste. Un concepto de lo que decía Daniel es cierto, falta mucho para las elecciones, pero si hace 5 meses vos planteabas el escenario de la oposición dividida, decías, y eso favorece al oficialismo. Hoy la oposición dividida puede beneficiar a la oposición. Porque si el gobierno no gana en primera vuelta, la oposición... A ver, yo no creo realmente que se pueda sintetizar, por lo menos con la fotografía de hoy, a toda la oposición bajo una sola candidatura. Pero pará, ¿lo tenés a Máximo? No lo creo. Lo tenés a Máximo que acaba de decir no cuenten con nosotros para la unidad. Bueno, perfecto. Lo dijo claramente. Entonces la fiscalía descansa, no tengo que agregar mucho más al respecto. Bueno, yo creo entonces la X que habrá que despejar el año que viene, cuando estemos en las elecciones, es si el gobierno está por arriba del 40% de intención de voto o por abajo. No. Si está, digamos, por abajo del 40%, una oposición dividida, pero que puede, digamos, pescar en distintas peceras... Bueno. Puede ser una amenaza. Si está por arriba del 40%, el peronismo empezó a hablar, y acá lo contábamos en algún programa, el peronismo empezó a hablar de alguna especie de candidato de fusión de todas las partes, claro. ¿No? Desde Máximo, que está diciendo no a la unidad, Espinosa, que dice que venga Alfonsín, también, Nito, no sé si nos dijo Nito. Yo estoy en un grupo también trabajando ahí en UMED, con Alberto Fernández, con Solá, con Arroyo, Bueno, escúchame, ahí a Solá quiero ir. A Solá quiero ir, porque de Solá se habla de que puede ser ese candidato. Que de fusión, digamos, que acerque al kirchnerismo y acerque también al peronismo no kirchnerista. Es más, de hecho lo dice puntualmente. Me sorprendió porque es un tipo que siempre estuvo bastante alejado del kirchnerismo. Sin embargo, fíjense lo que decía. La gente que quiere que cambie el tipo de gobierno necesita una oposición, sobre todo, fuerte y seria, que sea segura de ser opositora y que tenga la necesaria moderación en Argentina, que está muy dividida y muy mal. Hay dos peronismos, pero yo trabajo y espero que haya uno solo. Lo que no hay que confundirse es que hay gente que le gusta o no le gusta a Cristina, hay muchos anticristianistas, pero
hay muchísimos argentinos que votaron por ella y son parte de la oposición. Y yo respeto mucho ese voto. Respeto mucho ese voto, quiero ese voto también si yo voy a ser candidato, ¿no? Digamos, en términos de pesca electoral. A mí me parece que, por supuesto que es una audacia de mi parte, pero que el año que viene es difícil que el espacio del kirchnerismo no tenga otro candidato que no sea Cristina. Déjame... Que no sea Cristina. No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, está bien. No dije tengo, me lo dijo a mí, etcétera. Pero vos decís Cristina no se baja. No, además porque, salvo que aparezca alguien que no se ve en el gobierno horizonte, que tenga la que cantidad de votos que tiene ella, digamos, de ese espacio, de ese fragmento de la oposición, es la que hasta el momento mayor intención de voto mostrarte tiene. la teoría de la pizza, a ver si se puede ver. Ustedes saben que el electorado es como ver, una pizza ahí, que se divide en porciones. ¿Qué es ¿no? eso, Lucas? Esto en teoría son 3 porciones iguales, más o menos. Me falló el pulso porque estamos al aire. En una de las porciones está el macrismo. Hay uno que come menos. Hay uno que come menos y ahora les voy a decir cuál es. En una de las porciones está el macrismo, en la otra porción está el kirchnerismo. Sí. Yo creo, por la información que tengo hoy, que Cristina no va a ser candidata, será Rossi, será Máximo, piñón fijo el que venga. Y el otro es la famosa paso opositora NOCA. ¿Cuál es la paso opositora NOCA? Es hacer una interna entre todo el peronismo. ¿A quién metes ahí? Massa, Urtubey. Vos imaginate una interna entre Urtubey y Massa a ver quién es el candidato, un candidato que salga del kirchnerismo y el candidato vos del sabés que me dijeron también una teoría, a ver Gustavo si vos la escuchaste, que caminás el mundo peronista. No está mal, ¿no? Pero te lo estoy diciendo. No, pero bien te digo, muy bien, si por no eso. lo tomo bien. No, nosotros caminamos todos los mundos, los periodistas, ¿no? Estamos caminando por todos lados. No, decían, hay una teoría que habla de un cruce de fórmulas entre el peronismo y el socialismo. Pensalo, por ejemplo, una de las sociedades políticas más fuertes del peronismo no kirchnerista fue Massa-Margarita. ¿Por qué no una interna entre Massa candidato a presidente, Margarita candidato a presidente, con fórmulas cruzadas de vices? Un peronista y un socialista. Yo veo con más protagonismo al denominado peronismo federal. Y una PASO, ¿no? Con la idea a lo mejor que de los gobernadores peronistas y de la incorporación o de la búsqueda que se está haciendo de acuerdo con lo que era o es el Frente Renovador. Me parece ahí, quizás por los movimientos que veo del socialismo, está más buscando volver a crear algún bloque de centroizquierda o una cosa por el estilo. No, hoy no lo veo tanto en este espacio, que sí me parece que el peronismo, digamos, no kirchnerista, está buscando la posibilidad de recrear una interna más competitiva, pero también diferenciada de lo que es el kirchnerismo, ¿no? Nito, Claramente. ¿vos ves una chance para el radicalismo? Yo tengo siempre la esperanza, como te decía, que el radicalismo vuelva a tener un liderazgo y un proyecto. No esto que se está haciendo, pero yo, con todo respeto, fue una cúpula quien nos llevó a este error. Nos costó mucho salir de Caballo y nos va a costar mucho salir de Macri. Sin embargo, yo creo en la juventud radical, en Franja Morada, en dirigentes como los gobernadores o algunos intendentes que desde ahí puedan no quiero ofender a Franja Morada, pero mucho ¿no ha atrasado todavía 200 años con Franja Morada diciendo así? Anito, perdón. No, en serio. Pero desde sin ahí ofender a hay que Franja Morada pensar porque de la tengo muchos universidad. amigos. Si Carrió y Sanz no rompían y no iban a alianza con Macri, hoy el presidente era Scioli. ¿Eso fue un error o fue una...? No importa, y bueno, hubiera sido así, pero también el radicalismo debió seguir trabajando con Ricardo Alfonsín cuando sacamos un 12%. Ahí debíamos haber seguido creciendo, mantener nuestra identidad. Nosotros no alejarnos de esta manera. Mira, que esté hoy, con todo respeto, señor presidente, yo tengo un conocimiento con él, como tengo con ustedes. Pero sería decirle, Macri, ¿no? Si mi papá hubiera propuesto a los dirigentes de Corrientes, vamos a acompañar a Álvaro Alzogaray para llegar a la presidencia con el radicalismo. Hoy es lo mismo con Macri, pero tiene ojos azules nomás. Pero es un error, es una contradicción. Bueno, fue aliado de Menem, Alzogaray fue aliado de Menem, ¿no? Qué fuerte. Sí, bueno, fue fuerte la definición. Y bueno, es que es muy fuerte la definición, pero es así. Pero yo tengo la esperanza que el radicalismo tiene mucho para dar. Creo que va a aparecer el hombre y sus circunstancias y ojalá vuelva a ser ese partido progresista. Te voy a hacer una pregunta de algo que alguna vez me contaste. Y ya como ya sabes que te lo voy a preguntar, no quería que te lo pregunte. Y me hablaba, ¿viste? Me hablaba. No, sos amigo de Macri, ¿no? Sí, él me ofreció las mejores propuestas políticas cuando yo estaba en el Corralito, me ofreció ser diputado nacional, pero yo casualmente me hablaba mucho del derrame, del problema del liberalismo, de su posición, por eso conozco de su posición clara desde el punto de vista de lo que quería para el país y yo no la compartí, le dije yo soy radical. ¿Y qué es eso? No puedo creer. Pero bueno, y respeto, mira, yo respeto al PRO porque siempre tiene que haber una centro derecha. Lo que no entiendo es qué hace el radicalismo ahí. Lo digo con todo respeto.
la cúpula que nos llevó ahí. Te digo, la centro-derecha del PRO está gobernando, entre otras cosas, porque el radicalismo está ahí. Bueno, yo... 4 más de gobierno kirchnerista, Héctor quería decir algo. Vos también, pero ahora gran parte del radicalismo está en la coalición. Si no, vayamos a Córdoba. En realidad, la mayoría de los radicales vayamos a Mendoza. Claro. La mayoría está. ¿Cómo? Vayamos a las provincias la donde hay gobernadores. La mayoría del radicalismo está dentro de Cambiemos, aún con críticas. Y aún provincias donde no hay gobernadores radicales, pero el radicalismo es muy fuerte. Hay más radicalismo o radicalismo. La presencia territorial que tiene el partido, yo creo que tiene todavía mucho más para darle al país. Pero me parece que más allá de los nombres hay que discutir el proyecto. ¿Qué vamos a hacer con el tema del endeudamiento? ¿Qué vamos a tener para tener un capital propio de la Argentina? ¿Qué vamos a hacer con las provincias argentinas que no tienen desarrollo? Siempre hablamos de ajuste, pero no hablamos de desarrollo. De gas natural para el nordeste, que somos 5 millones de personas que no tenemos industrialización. O sea que yo soy bastante crítico en ese punto sobre esto. Me parece bárbaro lo que decís. Discutamos. ¿Todavía no lo discutieron? ¿Cuántos años tiene el Bueno, pero creo que hay que aprovechar el ¿Todavía no lo saben? Yo creo que tendrían que venir y decir, ya sabemos de hace rato qué hacer con los demócratas tenemos una deuda social con la gente, con la clase media, con la pobreza sobre todo, con la pobreza estructural que seguimos teniendo en Argentina. Lo digo con todo respeto, yo soy un actor que hace política y mi expresión es así subjetiva. No soy un economista. A mí me gusta porque Nito, yo te banco con lo que, digamos, la garra que le pones. A mí me parece, yo no comparto algunas cosas de las que decís, pero obviamente... Que así sea. No, ahora, pero por supuesto. Yo te hago una pregunta. Si el sector de radicalismo que no está en la alianza de gobierno, que es minoritario, porque la verdad que yo creo que efectivamente el radicalismo, la mayor parte está con críticas, ese sector de radicalismo que no puede acceder al poder, ¿no es más constructivo estar adentro del poder y aportar, criticar o construir desde adentro sin tener que adherir a todo y marcando los errores? Pero es que no se puede acompañar un radicalismo que tiene una contradicción fundamental. Es decir, el radicalismo no puede estar acompañado. A ver, los aportes patronales son aportes patronales, no es el gasto público. La jubilación no es un gasto público, es un aporte patronal. Y acompañamos baja de jubilaciones. Acompañamos una agenda que solamente le sirve a las grandes empresas. Acompañamos este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acompañamos la posición. Argentina ha tenido, el radicalismo ha tenido a través de Alfonsín, el respeto por la autodeterminación de los pueblos. Bancaste un gobierno que vetó el 82% también. El aumento de los jubilados. Bancaste un gobierno que vetó el 82% móvil. Sí, por supuesto que sí. Yo no he sé sido, de qué te por eso te digo, ahora. la lástima que yo he tenido que ser opositor de los Kirchner y opositor de Macri también. Pero yo espero que el radicalismo vuelva a recuperar esa senda. Solo para provocar un segundo. Sí. Nada, y es desde el lado económico y con el mayor de los respetos. Yo sostengo hace mucho, tengo una frase de un amigo que es: a todos nos va a llegar nuestro Uber, desde el punto de vista del cambio. A los bancos ya les llegó, hay paro bancario y la gente ni se da cuenta, saca la plata de una farmacia o saca la plata de otro lado. Al sistema financiero también nos llega nuestro Uber y así. Y a la política para mí ya le llegó su Uber. Todos seguimos hablando de los escuchos, de las elecciones, de los partidos. ¿Quién genera credibilidad? ¿Cuál es el Uber de la política? Yo, la imagen más fuerte que tengo este año, la imagen más fuerte, que no me la puedo borrar de la cabeza, es Mark Zuckerberg de saco y corbata. En el Senado de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, no es que le dio entidad a animales sueltos y los sentó acá diciendo qué pasa. El Senado de los Estados Unidos lo puso ahí y le dijo: señor, usted influye más que nosotros los políticos, que los periodistas, usted incidió en el Brexit y usted incidió... Muchachos, existe otra manera de ver las cosas. Yo entiendo los partidos, viva la democracia, es el mejor de los modelos que tenemos, todo perfecto. Pero ojo que les va a salir un Uber, ¿eh? Bueno, pero en muchos países salió Uber. Eso lo interpretó Cambiemos. Pero Claudio, ese ejemplo que estás citando es ganó. extraordinario para ver cómo en un país donde funcionan las instituciones y Pero la qué política credibilidad, si le no hay rinden credibilidad. cuentas. El presidente de Facebook fue a rendir cuentas por cuestiones ilícitas que se habían realizado vinculadas con Facebook mucho. tiene que hacerse responsable de sus contenidos, así como en los medios somos responsables de los que estamos diciendo y demás. No puede ser que circulen noticias falsas y nadie se hace totalmente por eso lo que tiene que decir. Pero más gente vio Facebook después. No es que se cayó Facebook. El Uber cayó de precio y después subió más. O sea, el punto es... Por primera vez las redes sociales entraron a ser discutidas. Está muy bien.
Yo creo que era muy puede discutido pasar en los una medios, cosa... y ahora empezaron a ser discutidos las redes sociales, pero las redes sociales porque nos hacen responsables, no hay ningún empoderaste a responsable alguien que cuando terminas una... este programa pones a ver qué notificaciones y te putean, gorila, pero que esto, que lo otro. Empoderaste a... Fíjate cómo ha pasado con los indignados en España o en Italia. Pero ganaron personajes. Pero Italia con no todo tiene respeto, gobierno. Italia no tiene gobierno. España no puede consolidar gobierno. Brasil, el tipo que más votos tiene en Brasil está preso y el que gobierna está... ¿A dónde va Zucco para que se entienda? Nosotros siempre decimos acá que mientras el peronismo se está peleando por una foto todos juntos con el escudo de Perón, Marcos Peña está aceitando la base de datos para llegar a la esquina del tipo de Berazategui que no le anda la cloaca. A eso va él. El macrismo entendió que hoy la política se hace... Y a veces es soberbio también. No sé dos si lo cosas, entendió. Últimamente estuvo soberbio. Si vos después no haces la cloaca no sirve para nada eso. Gustavo se muere con No, eso. porque digo, si se puede llegar al de la cloaca de Berazategui por una cuestión electoral, se puede llegar también por el tema de las tarifas. Y segundo tema que me parece importante, yo creo que Cambiemos fue una exitosa, o es hasta ahora, una exitosa novedad política en la Argentina, porque logró, si me permiten, vencer el López Murphismo. A ver, la cosa sería así. En el 2001, López Murphy, que se había preparado toda su vida para ser ministro de Economía, duró 2 semanas porque no tenía sensibilidad política. Lo digo respetuosamente hacia la figura de López Murphy. Macri construyó una fuerza de centro-derecha que tenía y tiene sensibilidad política. Y de hecho, no le fue mal, ¿no? Digo, le ganó al peronismo en el 2015. López Murphy fue el shock, en el 2017, fue el shock económico. Exactamente. Y acá estamos en un grado... Bueno, la idea, o a lo que quiero llegar, es que me parece que tiene que resistir la tentación de volver a las ollas de Egipto, de abrazar determinado ideario económico, olvidándose que se requiere de política. Creo que la discusión de la mesa chica ampliada ahora, más radicales, etcétera, tiene que ver con esa discusión. Bueno, a lo mejor es marketing. Si es marketing, lo pero digo, también hay una vuelta a la política van a estar con en eso. problemas. Pero o van a desembocar en una fuerza que lo único que va a defender es el déficit fiscal, y yo creo que eso es un retroceso en la historia de Cambiemos, no una evolución. Usted no cree. Vos hablabas, Macri es el Uber. Macri es el Uber. O Vidal, quizás le fue. O quizás Vidal ganando la provincia. Macri es el Uber, yo digo que pero Trump ganó con toda la opinión pública en contra. Que le falta contenido político, realmente le falta un proyecto, porque hasta ahora ha demostrado negligencia, con todo respeto lo digo, ¿no? Pero es el Uber, es Macri. Yo sigo pensando en el sistema político, que hay que mejorar y modernizar los partidos políticos. Mi crítica es que a veces son un poco soberbios, que a mi criterio comparto en eso, que a veces el macrismo a veces también compró esa historia. Yo igual, insisto, el problema más serio que tiene la Argentina por lejos es de credibilidad, lo que quise decir al principio, y de confianza. Vos necesitas algo que te inspire confianza, te tienen que contar una historia y vos creerla, porque salís desde muy abajo. Tiene que haber el líder que te diga, la vamos a pasar mal, vamos a caminar por el desierto, nos va a llevar un tiempo, por favor no tengan becerros de, no sé, estoy replicando una parte de la historia. Necesitas liderazgo en el cual te haga transitar un momento difícil de la sociedad. Y para eso le tenés que creer que te va a sacar. Ahora vos decís, vos me mostraste un montón de fotos. Sí. Y esto, quizás una falta de respeto que yo opine, pero decís, vos crees, si vos tuviste no sé cuánto tiempo ahí, la gente le cree que vas a poder hacer algo distinto de lo que hiciste si tuviste la posibilidad en el mejor momento de la Argentina. Tuviste la posibilidad de hacer un cambio con superávit, con todo ventajoso, y se la afanaron o la malgastaste o lo que fuera. ¿Qué credibilidad? Pero no digo solo el gobierno pasado, el anterior. Háblame del periodismo. Estás hablando de la sociedad argentina. Menem, ¿qué era? O Kirchner, ¿qué era? Pero ¿de qué lado era? ¿Izquierda, derecha? Agarra cualquier tipo liberal, agarra a tu hijo que estudia en Lucema, decile a todos los de Lucema si Macri es de derecha. Y te van a decir, no, es de super izquierda. Sin embargo, la desregulación del sistema financiero que nos llevó a esta crisis es una... Eso es la Argentina de tirar la plata. Argentina de tirar la plata. Le dejo una pendiente a Héctor y vamos a ir a las primeras recomendaciones que tiene Charlie. ¿Cómo hacemos en esta discusión, vos fijate lo que estamos discutiendo, para discutir la matriz productiva? Y además no solo discutir la matriz productiva, sino cómo generar más empleo cambiando el esquema actual de cómo está el entramado laboral. Esperá. Vamos a unas recomendaciones de Carlitos y venimos. A ver, Héctor, entonces, ¿cómo hacemos para discutir seriamente y que se pueda avanzar en esa discusión el tema de la matriz productiva, de cómo está el sistema laboral? ¿Se puede en esta Argentina? Sí, yo creo que se puede. Si no se pudiera, sería dramático. Yo tomo un poco lo que señaló Sucho, ¿no? En el sentido de que recrear la confianza es fundamental. Si no, fíjense lo que nos ocurrió en noviembre del año pasado. Representante de los trabajadores, la CGT, llegó a consensuar una reforma laboral con el gobierno
y cuando estaba por enviarse al Congreso, un sector opositor dentro de la CGT no tuvo la mejor idea que recordar experiencias pasadas de una reforma laboral del gobierno de la Alianza, la famosa ley Banelco, y eso ya provocó una disrupción que hoy hace que todos estén esperando a ver qué va a ocurrir con la agenda laboral y esos proyectos, si se van a tratar o no, si van a entrar dentro de este año o no. Y ya esa desconfianza en tratar de haber construido un diálogo y que se haya roto, genera un efecto... Pichetto dijo, yo no voto en estas condiciones y sospechan de que hay corrupción atrás de... Tal cual, de la fíjense reforma. que pasó en marzo del año pasado, se llegó a consensuar un proyecto de ley, se sancionó una ley de riesgo del trabajo que provocó un efecto muy positivo que nadie repara, pero bajó la litigiosidad un 65%. Y eso fue una muestra más de que cuando hay diálogo social y se sostiene en el Congreso, lo que se acuerda fuera del Congreso, uno empieza a generar... Héctor, dame que ahora volvemos, porque tenemos más recomendaciones y volvemos. Bueno, hacemos un breve corte, nos queda algo de Chicone, nos va a contar Daniel Santoro en instantes nada más, corte y volvemos. Bueno, ya poco nos queda para ir despidiéndonos de esta gran mesa, esta gran noche, viernes 25 de mayo. Anito, ¿teatro estás haciendo? Sí. ¿Vas a hacer? Soy un actor, siempre digo que hago teatro, vamos a hacer una producción dentro de muy poco, La calle Fall, de La Jaula de las Locas, con Pepito Cibrián, actuando los dos y dirección de él. Bueno, Cecilia también y otros actores, así que estamos preparando para el verano. Espero que la tarifa no se me vaya no sé a cuánto, porque no podemos hacer una ¿Estamos todos hoy. invitados los de esta mesa? ¿Estamos todos invitados los de esta mesa? Por supuesto que sí, ya tienen las invitaciones. ¿El teatro bueno, está en quiero peligro, decir algo Margarita también, Luciano? porque el sentido de patria, el que no tenemos que perder. Pues yo tengo miedo a veces que algunos funcionarios parece que no tuvieran... La empresa no es la patria, yo lo digo con todo respeto en este mundo global. Igual yo te digo, eso y temo que muchos han perdido ese Macri es sentido negocio, de patria. Pero, Fer, en Corrientes, yo me acuerdo que a las 6 de la tarde, cuando bajan la bandera en la Casa de Gobierno, la gente se para. Sí, por supuesto. Bueno, cosa Corrientes, distinta a la costumbre de los Chicone rápido. Chicone 2, el juez Lijo llamó a indagatoria al empresario Sergio Martínez, socio de Van der Broele en Núñez Carmona, en esta empresa de Olofan, que cobró 2 palitos verdes, $2 millones de Formosa. La pregunta es, ¿se animará el juez a ir ahora a procesar al gobernador Gildo Infran en esta causa? Eso lo veremos en el próximo capítulo de la obra de teatro de Comodoro Pi. Comodoro Pi, ahí tenés otra obra de teatro. Está muy bien. Lucas, ¿querés adelantar nada más lo del proyecto de ley para intervención del ejército? Sí, la idea es simple. Hoy el ejército no puede ocuparse de la seguridad interior, de combatir la inseguridad, porque el ejército no funciona para eso. Hay una idea de 2 ministerios, el de seguridad y el de defensa, de buscar un proyecto en conjunto para modificar la ley de seguridad interior y que el ejército, las Fuerzas Armadas, ayuden en algunos lugares no urbanizados, esto lo aclaran mucho, no urbanizados del país. Un ejemplo te doy, mandar efectivos a las fronteras del ejército y que la gendarmería vuelva al conurbano. Si vos preguntás en la provincia de Buenos Aires, se quejan de que hay 8.000 efectivos menos porque todos los gendarmes volvieron a la frontera. Bueno, ¿qué pasa si mandás al ejército a la frontera, que hoy no puede, y los gendarmes los mandás a la provincia? De todo esto se va a estar empezando a hablar en los próximos días. Polémico, ¿no? Muy polémico, sí. Porque la podemos decir la militarización de la inseguridad, bueno, lo de siempre. Somos México. Lo estoy mirando a Anito, a ver qué... Eso no se puede hacer. No se puede hacer. Hoy, por eso digo, si hoy por ley está la ley de defensa, eso no se puede hacer. Pero van a tratar de modificar la ley, que es muy difícil. Ya lo hizo el kirchnerismo, porque cuando mandó en el operativo Escudo Norte, mandó los radares con militares. Si no resolvemos la cuestión de la pobreza, no nos van a alcanzar todos los militares ni de la fuerza de seguridad para resolver la cuestión de seguridad. Nos tenemos que ir, listo, ya está. Gracias a Hernán de GL Catering por las cosas ricas que nos da, el creador del Catering Express. Mariel, ¿quedó el informe del Código Penal, la reforma? El proyecto de reforma al Código Penal. Es espectacular. Que tiene muchos aspectos muy interesantes que a la gente le van a... El lunes ya con Ale lo vamos a ver. Nos vamos despidiendo. Chau. Buen fin de semana a todos.